Estos estadios han desaparecido para siempre. Vamos a viajar en el tiempo para volver a mirar estadios que en su día dominaban los horizontes de sus ciudades. Legendarios, enormes. Pero no solo eso. Algunos llegaron incluso a acoger a más de 100,000 personas. Demolidos, implosionados y borrados del mapa para dejar sitio a centros comerciales, aparcamientos y nuevos estadios. Aunque hoy ya no existen, los recordaremos como si todavía estuvieran con nosotros. No olvides los pañuelos para este vídeo. Nostalgia garantizada. ¡Vamos allá! Estadiosdb.com presenta estadios que ya no existen. El Ali Sami Yen Stadyumu fue la casa del Galatasaray durante décadas, desde su inauguración con un partido entre Turquía y Bulgaria. Famoso por el ambiente infernal creado por sus aficionados, conocido como Cehennem, fue testigo de victorias ante el Real Madrid, el AC Milan y el Barcelona, aunque las reformas posteriores redujeron su capacidad desde más de 35,000 espectadores. A pesar de recibir una cubierta en 2007, fue demolido en 2011 para dejar sitio al centro comercial y complejo de oficinas Torrent Center. Main Road fue un estadio situado en el distrito de Moss Side, en Manchester, y la casa del Manchester City entre 1923 y 2003. Cuando se inauguró en 1923, después de una construcción que duró aproximadamente 300 días, era uno de los estadios más grandes del país y rápidamente se ganó el apodo de Wembley del Norte. Hoy, el terreno está ocupado por una urbanización residencial. Solo se han conservado elementos simbólicos del antiguo estadio, especialmente el círculo central marcado en una pequeña zona de césped en medio del complejo, así como calles con nombres vinculados al Manchester City. White Hart Lane fue el estadio histórico del Tottenham en el norte de Londres. Sus orígenes se remontan a 1899, cuando comenzó como un campo modesto con gradas portátiles para aproximadamente 2,500 personas. El gran salto en su configuración llegó con los diseños de Archibald Leitch. En 1908 se construyó una nueva tribuna principal. Más allá del Tottenham, el recinto también acogió partidos de torneos y encuentros internacionales, pero con el tiempo ni siquiera las modernizaciones fueron suficientes. Hoy, el lugar está ocupado por el Tottenham Hotspur Stadium, que se superpone a una parte del antiguo White Hart Lane y cubre una superficie mucho mayor que el anterior estadio del Tottenham. El Råsunda Football Stadion fue un estadio de fútbol legendario en Solna y ejerció como Estadio Nacional de Suecia desde 1937. Desde el principio tuvo forma de anillo de un solo nivel, con gradas de 2 alturas únicamente a lo largo del campo, pero con el tiempo creció hacia arriba. El Råsunda Football Stadion se ganó un lugar único en la historia al convertirse en el primer estadio del mundo en acoger tanto una final masculina de la Copa del Mundo, en 1958, como una final femenina de la Copa del Mundo, en 1995. Hoy, el terreno está ocupado por un barrio mixto de viviendas y oficinas. En Highbury, el Arsenal disputó sus partidos como local desde 1913, en el terreno de un antiguo campo deportivo universitario, y el estadio pasó por importantes renovaciones. Highbury también fue escenario de eventos más allá del club. Allí se celebraron partidos internacionales y encuentros de los Juegos Olímpicos de 1948. El recinto no fue borrado en 2006, sino transformado. El antiguo estadio se convirtió en el complejo residencial Highbury Square, donde se creó un jardín interior en el lugar que ocupaba el campo, mientras algunos elementos históricos fueron conservados e incorporados a los nuevos edificios debido a su protección patrimonial. Cuando en Bilbao se habla de la catedral, muchas veces se habla del estadio. La primera piedra se colocó en enero de 1913. Las modernizaciones posteriores llevaron su capacidad máxima hasta aproximadamente 47,000 localidades, y en 1952 se construyó la tribuna principal, con su famoso arco que sostenía la cubierta. El estadio acogió grandes eventos, entre ellos finales de la Copa del Rey, partidos del Mundial de 1982 y la final de la Copa de la UEFA de 1977. En 2010 comenzó la construcción del nuevo San Mamés. Para completarlo, el viejo recinto tuvo que ser demolido. El nuevo estadio es más grande, más moderno y forma parte de la ola de numerosos proyectos de estadios desarrollados en España en el siglo XXI. El Estadio José Albalade de Lisboa fue el estadio multiusos del Sporting.
utilizado por el club durante 47 años. En sus mejores tiempos, llegó a tener unas 75.000 localidades. Fue el primer estadio de Portugal con iluminación artificial que permitía disputar partidos de noche. El estadio cerró en 2003, cuando se inauguró el nuevo estadio José Alvalade para la Eurocopa de 2004. El nuevo recinto fue diseñado por el arquitecto portugués Tomás Taveira, conocido por sus conceptos inusualmente coloridos, y fue creado con los colores del club. En 2020, una promotora inmobiliaria adquirió el terreno del antiguo estadio, con planes para levantar un complejo de uso mixto valorado en aproximadamente 200 millones de euros. El estadio abrió en 1966 como Estadio Manzanares y más tarde pasó a llamarse Estadio Vicente Calderón. Desde el principio fue un recinto inusual para los estándares europeos. En su inauguración tenía capacidad para unos 62.000 espectadores y, algo clave, no contaba con zonas de pie. Con el tiempo, la capacidad fue disminuyendo a medida que cambiaban los estándares. El detalle más cinematográfico del estadio era la autopista M30, que pasaba directamente por debajo de una de las tribunas principales, convirtiendo la estructura en un caso verdaderamente único entre los grandes estadios de Europa. Tras la demolición del Estadio del Atlético de Madrid, el terreno fue transformado en el distrito residencial Madrid-Río, con edificios de viviendas, zonas verdes y nueva infraestructura urbana. Si estás disfrutando este viaje, ayúdanos a hacer crecer este canal dedicado a los estadios suscribiéndote y compartiéndolo con otros aficionados al fútbol. Muy pronto llegará más contenido. El Estadio das Antas fue el tercer estadio del Porto y el que más tiempo utilizó el club. Alrededor del campo funcionaba todo un complejo que incluía un pabellón cubierto, 3 campos de entrenamiento y oficinas del club. En 1986, el estadio atravesó otra fase de desarrollo. La capacidad aumentó hasta 95.000 espectadores y se eliminó la pista de atletismo. En 1997, el recinto pasó a tener únicamente localidades de asiento. El último partido se disputó el 24 de enero de 2004. Tras su demolición, el terreno fue transformado en un nuevo distrito urbano, con edificios residenciales, oficinas, espacios comerciales y áreas públicas, situado justo al lado del actual Estadio do Dragão. Texas Stadium fue un estadio de fútbol americano en Irving, inaugurado en 1971 y asociado a una imagen muy concreta, un gran agujero en la cubierta sobre el campo. Ese hueco no era un concepto artístico, sino el resultado de abandonar los planes de construir un techo retráctil cuando se comprobó que la estructura no podía soportar el peso adicional. Los Cowboys se marcharon después de la temporada de 2008 al nuevo AT&T Stadium. Texas Stadium fue demolido mediante una implosión controlada. Tras la demolición, la parcela quedó vacía. Hoy, el área forma parte de un desarrollo mixto planificado. King County Stadium fue un estadio cubierto y multiusos en Seattle. A lo largo de los años fue la casa de los Seahawks y los Mariners, además de los Supersonics. Los Sounders también utilizaron el estadio. El recinto abrió en 1976 y en los años 90 ya quedó claro que el Kingdom no estaba cumpliendo las expectativas de los equipos. El 26 de marzo de 2000, el Kingdom fue demolido mediante una implosión controlada. Hoy, el Lumen Field ocupa el mismo lugar. En el terreno del antiguo recinto se construyó un estadio moderno, diseñado con una estructura abierta muy característica y una cubierta que amplifica el ruido del público, lo que lo convierte en uno de los estadios más ruidosos de la NFL. El Estadio delle Alpi fue un antiguo estadio de fútbol y atletismo en Turín. Se construyó principalmente para el Mundial de 1990 como reemplazo del envejecido Estadio Comunale. En la práctica, el delle Alpi rara vez se llenaba por completo, y con el aumento de los costes de alquiler, surgieron disputas entre los clubes y la ciudad. En junio de 2002, la Juventus compró el estadio a la ciudad por aproximadamente 25 millones de euros, pero después de 2006 el recinto perdió su propósito y fue demolido en 2009. Tras la demolición, se construyó un nuevo estadio de la Juventus en el lugar del delle Alpi, inaugurado en 2011. Antes de que apareciera a su lado la arena ultramoderna con techo retráctil, en el centro de la Atlanta Deportiva se levantaba un enorme estadio cerrado que, en el momento de su inauguración, era considerado la instalación deportiva cubierta más grande del mundo. Se distinguía por una cubierta de forma inusual, revestida con una membrana.
A lo largo de los años, el estadio no estuvo ligado a un único tipo de uso. Además de fútbol americano, allí se disputaron partidos de baloncesto y fútbol. Se celebraron eventos de lucha libre y en 1996 el recinto fue utilizado durante los Juegos Olímpicos de verano. El viejo estadio terminó su vida de la forma más cinematográfica posible. Fue demolido mediante una implosión controlada en la mañana del 20 de noviembre de 2017. Tras la demolición de 2017, el terreno fue transformado en plazas, zonas verdes e infraestructura de apoyo para el Mercedes-Benz Stadium. En Lisboa hubo un estadio que legalmente podía albergar a 120.000 personas, pero que podía reventar por las costuras, hasta el punto de que, en un partido contra el Porto, la asistencia se estimó incluso en 140.000 espectadores. Era el antiguo Estadio da Luz, inaugurado en 1954 como nueva casa del Benfica. La demolición comenzó en 2002, ya que en la misma zona debía construirse un nuevo estadio para la Eurocopa de 2004. El nuevo recinto no impresiona tanto en términos de capacidad, pero al menos será una de las sedes clave del Mundial de 2030. El primer partido en East Rutherford se disputó el 10 de octubre de 1976, y durante las décadas siguientes el estadio funcionó como un gran escenario multiusos para deportes y conciertos. Para la National Football League tenía importancia por una razón sencilla. Allí jugaban dos equipos del área de Nueva York, los Giants y los Jets. El estadio también tuvo un capítulo futbolístico, acogiendo partidos del Mundial de 1994 y del Mundial Femenino de 1999. El estadio cerró porque el MetLife Stadium había sido construido justo al lado, y la demolición se completó el 10 de agosto de 2010. El terreno pasó a formar parte del entorno del MetLife Stadium, incluyendo áreas de servicio, vías internas y zonas de aparcamiento. Antes de que se construyera el estadio, el terreno formaba parte de una zona recreativa privada, con ambiciones de crear una atracción a la escala de París. Una decisión política y de imagen tras la Primera Guerra Mundial terminó llevando a la construcción de Wembley. El resultado fue el Empire Stadium, diseñado por Sir John Simpson. El evento inaugural fue la final de la Football Association Cup, la famosa final del caballo blanco, con una asistencia oficial de 126.047 personas y una legendaria sobresaturación de público. Tras la demolición del estadio histórico, se construyó un nuevo recinto en el mismo lugar, conservando la ubicación histórica, pero diseñado completamente desde cero. En Leipzig existía un recinto de la era de los estadios gigantes, con una capacidad que podía alcanzar los 120.000 espectadores, y durante años estuvo fuertemente asociado al fútbol local. Fue construido utilizando alrededor de 1,5 millones de metros cúbicos de escombros procedentes de la destrucción de Leipzig durante la guerra. Con el tiempo, esa escala se convirtió en una carga, porque mantener una instalación tan enorme resultaba cada vez más caro y difícil de gestionar. A finales de los años 90, la ciudad decidió que tenía más sentido construir un estadio más pequeño y centrado en el fútbol que seguir intentando rescatar al viejo coloso. El nuevo estadio se construyó dentro del bowl del antiguo recinto. Del Central Stadium original, los principales elementos que permanecen son los taludes de tierra de las antiguas gradas. ¿Qué demolición de estadio fue el mayor error? Escríbelo en los comentarios. Nos vemos cada día en nuestra web y en redes sociales, y de vuelta en el canal dentro de una semana. Hasta pronto.